Hola, mi nombre es Daniel López Moreno y a continuación les presentaré el trabajo titulado Respuesta histológica inmune en el pez Centropomus viridis causados por el parásito Rhabdocynocus viridis. A manera de introducción, los peces marinos, conocidos comúnmente como róbalos del género Centropomus, son bastante valorados por el consumo humano y además tienen potencial para la maricultura. En el noroeste de México se han realizado diversos estudios para desarrollar la acuicultura del róbalo blanco del Pacífico, Centropomus viridis, a escala comercial. Sin embargo, las enfermedades infecciosas representan una amenaza, llegando a causar pérdidas económicas significativas. Particularmente, una de las amenazas para el cultivo del róbalo blanco son las infecciones branquiales con el monogenio Rhabdocynocus viridis. El conocimiento de la patogénesis y la respuesta inmune de este parásito en Centropomus viridis es desconocido. Por lo tanto, con la finalidad de tener un mejor entendimiento de la respuesta de Centropomus viridis ante la primera infección y reinfección con Rhabdocynocus viridisi, el objetivo del presente estudio fue analizar los cambios histológicos en las branquias y el nivel de expresión de diferentes genes relacionados con el sistema inmune, tanto en branquias como en el riñón cefálico. En cuanto a materiales y métodos, tenemos lo siguiente. Primero, para la declaración de ética. Es necesario mencionar que el experimento se realizó siguiendo las recomendaciones dadas por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria para la Eutanasia de Animales, así como los criterios éticos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Para el experimento, un grupo de peces de róbalo blanco, juveniles de 11 meses de edad, se obtuvieron de un mismo lote de desove del criadero de peces marinos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Estos peces se dividieron en tres grupos experimentales: control, que fue el grupo sin infectar, primera infección y reinfección. Para cada grupo se usaron tres tanques de 400 litros, cada tanque con 15 peces. Para infectar los peces, en cada tanque se depositaron aproximadamente 6.000 huevos de Rhabdocynocus viridis. Para lograr esto, vamos a ver el origen del parásito. 5 peces de róbalo blanco silvestres se trasladaron a las instalaciones del CIAT. Los huevos de los monogenios se recolectaron con hilos de algodón y se transfirieron a los tanques de los grupos experimentales. Los peces para el grupo reinfección se obtuvieron de la siguiente manera. 2 meses antes de iniciar el experimento, 55 peces del criadero fueron depositados en un tanque de 400 litros y se infectaron con Rhabdocynocus viridis, como se describió previamente. La infección fue confirmada al observar monogenios en las branquias de 5 peces y también al detectar huevos nuevos en hilos colocados en el tanque. Entonces, los peces fueron tratados con 3 baños consecutivos de formalina para eliminar a los monogenios. Después se dejaron transcurrir 25 días para permitir la recuperación de los peces antes de iniciar la reinfección. Los muestreos se realizaron en 3 tiempos. En el tiempo 0, es decir, un día antes de introducir los huevos en los tanques, aquí se muestraron 3 peces de cada grupo. En el tiempo 1, que fue 8 días después de introducir los huevos, el cual corresponde a la fase temprana de la infección, cuando los monogenios están en su etapa juvenil, se muestran 9 peces por tanque. Finalmente, en el tiempo 2, 14 días después de introducir los huevos, cuando los monogenios alcanzan su etapa adulta, se muestran otros 9 peces por grupo. En apego a las recomendaciones éticas, los peces fueron anestesiados con MS-222 a una concentración de 125 miligramos por litro. Después fueron sacrificados por punción cerebral. Para el muestreo, aquí tenemos un esquema general. Para los análisis histológicos y moleculares se tomaron muestras de tejido del arco branquial más externo del lado derecho del pez. El riñón cefálico también fue destinado a análisis moleculares. Las muestras para los análisis moleculares se fijaron en RNA later y preservaron a menos 70 grados centígrados. Las muestras para histología se fijaron en formalina neutra al 10%. Los arcobranquiales restantes se examinaron bajo un estereomicroscopio para la cuantificación de monogenios y determinar la intensidad promedio de la infección, la cual se comparó entre los grupos experimentales mediante la prueba de T-Bootstrap en el software KiwiWeb. Es necesario aclarar que en el tiempo 0 no se recolectaron muestras de branquias para los análisis moleculares. Para histología, las branquias se procesaron de acuerdo a los métodos convencionales de histología. Se tiñeron con hematoxilina y oxinafloxina y observaron bajo un microscopio. Para cada pez se calculó la severidad del daño y el grado de cambio en el tejido, con lo cual se calculó el índice histológico, con la siguiente ecuación. Índice histológico es igual a la severidad del daño por el grado de cambio en el tejido. Se establecieron 5 categorías para el índice histológico,
De 0 a 10, el órgano es normal. De 11 a 20, el órgano está ligeramente dañado. De 21 a 50, el órgano está moderadamente dañado. De 51 a 100, el órgano está severamente dañado. Y mayor a 100, el órgano tiene daño irreparable. Para la expresión de genes con base en un transcriptoma de Centropomus viridis disponible públicamente en GenBank y usando el software de Beacon Designer y NCBI Primer Blast, se diseñaron los primers de 14 genes del sistema inmune: interleucina 1 beta, interleucina 8, interleucina 10, interleucina 12, interleucina 17, inmunoglobulina M, inmunoglobulina T, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, TBET, HSP70, FOXP3A, STAT4 y CEMIP, y un gen de referencia. La eficiencia de los primers se midió usando diluciones seriadas de 1 a 10 de ARN complementario. Se obtuvo ARN total y su concentración y pureza se midió con un espectrofotómetro. Se hizo una transcripción inversa de 1 microgramo del ARN obtenido en reacciones de 20 microgramos. Se incluyeron controles sin transcripción inversa para detectar ADN genómico contaminante. Después de la transcripción inversa, las muestras se analizaron mediante qPCR. La expresión relativa de los genes fue calculada con el método 2 menos delta delta CT y normalizada contra la expresión promedio del gen de referencia. Los tejidos de los peces control se usaron para calibrar todos los genes y los niveles de expresión fueron comparados entre las muestras mediante una ANOVA de 2 vías y la prueba posteriori de Tukey. Para eso los datos se transformaron al logaritmo base 10. Cada grupo experimental tuvo una N de 3 y se consideraron diferencias significativas cuando el valor de P fue menor a 0.05. En cuanto a resultados, los peces control permanecieron libres de parásitos y sus branquias tuvieron una apariencia normal durante todo el experimento, lo cual se puede observar en la figura 3A. Aunque en el tiempo 2 se detectaron pocos casos de menos del 10% de epiteliocistis. Esto se puede observar en la figura 3B. En el tiempo 0 no se encontraron parásitos en todos los peces, mientras que en el tiempo 1 y tiempo 2 la prevalencia de la infección fue 100% en los peces desafiados con el parásito Rhabdocynococcus viridis. En los peces infectados por primera vez la intensidad promedio fue de 152 parásitos por pez en el tiempo 1, a 94 parásitos por pez en el tiempo 2, aunque esta diferencia no fue significativa. En sus branquias hubo fusión de lamelas secundarias, hiperplasia, infiltrado inflamatorio mononuclear, lo cual se puede observar en la figura 13. No se observó daño en los sitios donde los monogenios fueron encontrados. Estos sitios están marcados con flechas en la figura 3D. La ausencia de daño se puede deber posiblemente porque estos parásitos se desplazan a lo largo del filamento branquial, dejando el sitio afectado para llegar a otro sitio no alterado donde la respuesta inmune del pez aún no es tan fuerte para combatir al parásito. Aunque en algunos casos se observaron los ganchos dentro del filamento branquial, lo cual se señala en la figura 13, en los peces reinfectados la intensidad promedio fue de 367 parásitos por pez en el tiempo 1 y disminuyó significativamente a 129 parásitos por pez en el tiempo 2. La disminución de la carga parasitaria observada en los peces reinfectados en el tiempo 2 sugiere la activación de un mecanismo de defensa que permite la expulsión más rápida de los monogenios, posiblemente debido a la inmunidad adaptativa. Un estudio previo encontró, mediante un análisis in silico, que 63% de las proteínas secretoras de Rhabdocynococcus viridis son antígenos potenciales que podrían ser presentados a los receptores de células T y ser reconocidos por los anticuerpos del hospedero. Entonces, es posible que los peces reaccionen específicamente hacia esos antígenos y entren en función una memoria inmunológica, lo cual es un paso importante hacia la respuesta adaptativa. Las branquias de estos peces tuvieron las mismas alteraciones observadas en los peces infectados por primera vez, pero en mayor severidad que se puede observar en la figura 3F, indicado por índice histológico de 24 en el tiempo 1 y de 58 en el tiempo 2. El nivel de expresión de todos los genes no varió significativamente entre los peces control y los peces infectados. Vale la pena señalar que aunque no fue un cambio significativo, el nivel de expresión de interleucina 12 beta en el riñón cefálico aumentó más de 100 veces en los peces infectados por primera vez en el tiempo 2. El nivel de expresión alto de interleucina 12 beta en el riñón cefálico en el tiempo 2 concuerda con los resultados de Pérez Cordón y colaboradores en 2014, quienes observaron que en peces infectados con mixosos, interleucina 12 beta alcanzó los niveles más altos de expresión
comparado con otros 18 genes del grupo de interleucinas. Asimismo, en peces infectados con bacterias, Chang y colaboradores en 2014 observaron que interleucina 12 beta se expresa en varios tejidos, pero principalmente en el riñón. En otro estudio de peces infectados con monogeneos, Tu y colaboradores en 2019 observaron que la expresión de interleucina 12 en vaso, hígado y riñón cefálico fue inicialmente baja, pero después aumentó significativamente durante la fase de eliminación de la infección. Estos resultados sugieren que interleucina 12 beta, la cual es una citocina proinflamatoria conocida por su importancia contra patógenos intracelulares, podría tener una función relevante para eliminar las infecciones por monogeneos. Los otros genes mostraron una magnitud de cambio mucho menor, generalmente menor a 2. En branquias, de igual manera, el nivel de expresión de todos los genes no varió significativamente en los peces control y los peces infectados por primera vez, pero la expresión de CEMIP fue significativamente más alta en los peces reinfectados que en las branquias de los peces infectados por primera vez en el tiempo 1. El presente estudio es el primero en abordar la respuesta inmune del róbalo blanco del Pacífico ante infecciones por el monogenio Rhabdocinocus viridis. Esta respuesta se evalúa a nivel local, branquias, y sistémico, riñón cefálico. Sin embargo, teniendo a los peces control como punto de comparación, no se encontraron diferencias significativas en el nivel de expresión de todos los genes en los peces infectados. Una comparación entre los peces infectados por primera vez y reinfectados revela una posible activación del sistema inmune adaptativo mediante la regulación de CEMIP, lo cual podría relacionarse con la disminución de la intensidad de la infección en el tiempo 2. La expresión de CEMIP no ha sido investigada en peces desafiados con parásitos, salvo por un estudio en el pez espinoso Gastosterus seculatus infectado con el monogenio Gyrodactylus, en el cual no se detectaron diferencias en la expresión de CEMIP. Como conclusiones, el monogenio Rhabdocinocus viridis puede causar daños en las branquias de su hospedero, el róbalo Centropomus viridis. El nivel de infección puede disminuir del tiempo 1 al tiempo 2, lo cual sugiere que el pez puede combatir a este parásito. Sin embargo, el análisis inmunológico no permitió esclarecer un posible mecanismo. En cuanto a los agradecimientos, este estudio fue financiado por la colaboración entre la Universidad de California y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Yesumexus, CONACYT. Además, se recibió un apoyo del proyecto CONACYT Ciencia de Frontera for the Seed Pronaces. También se agradece a CONACYT por la beca proporcionada para los estudios de maestría. Gracias.